Nota. Lucía, Alejandra, Lidia. Consejera, por favor. Sí, gracias. Soy Magali Reyes, de Milenio Feminista y consejera social. A Diana. Bueno, primero a toda la mesa, muchísimas gracias porque nos dan mucha claridad. Y a Diana específicamente, me preocupa mucho que los objetivos de desarrollo no tengan la mirada transversal claramente de la perspectiva de género. O sea, tú nos dijiste que era un reto, pero no aparece claramente desarrollado, visibilizado la perspectiva de género. Y esto, bueno, significa un retroceso. Eso por una parte. Por otra parte, es muy preocupante que no se generalice o no se universalice las metas, los objetivos de los ODS, sino que se baje a las capacidades a nivel nacional. Yo sé que las discusiones a nivel nacional muchas veces se ven obstaculizadas por regiones que no están tan avanzadas en algunos rubros y que eso impide que las resoluciones internacionales vayan avanzando más rápidamente. Y que en ese sentido pudiera parecer que entonces cuando decimos ese pedacito de tomar en cuenta los desarrollos nacionales, pudiera parecer como que es un avance. Creo que hay que discutirlo más, porque como bien lo dijo el participante de México, una de las grandes avances para México fue que en los objetivos del milenio tuvimos la posibilidad de comparar internacionalmente y tener metas globales, ¿no? Entonces, a mí sí me preocupa muchas esas dos cuestiones que marcarían un retroceso de los ODS. Gracias. Consejera, le doy la palabra ahora a mi colega Lidia González, de Costa Rica. Bueno, muchas gracias. Es más un comentario y una reflexión en relación a lo que significaron los ODM y lo que podría significar los ODS para los sistemas estadísticos nacionales. Haciendo una revisión muy rápida de lo que eso ha significado en términos de estadísticas de género, ha sido muy importante porque posicionó de manera muy fuerte, no solo en las agendas internacionales, sino en las agendas nacionales, el tema. O sea, lo introdujo en las oficinas estadísticas de tal forma que yo creo que llegó para quedarse, que eso es muy importante. Y cuando era un tema que era muy incipiente y que en las oficinas estadísticas inclusive había resistencias para introducirlo. Entonces, eso ha significado para quienes hemos trabajado ya durante muchos años en el tema de las estadísticas de género, un impulso muy importante. Y la cooperación internacional ha jugado un rol fundamental, tanto en el desarrollo metodológico como en el acompañamiento que eso ha significado. Entonces, bueno, el reto es, hay que seguir el acompañamiento. El reto es que hay que seguir fortaleciendo la capacidad de las oficinas estadísticas, no solo para introducir la perspectiva de género al interior de las oficinas, sino para llevarla al sistema estadístico nacional. Y eso constituye para mí el reto fundamental para dar ese gran paso que significan los ODS, que obviamente constituye necesariamente requiere una infraestructura estadística muy fortalecida para poder dar cuenta de ello. Entonces, simplemente eso. Gracias. Muchas gracias, Lidia. Lucía Oscuro, de la CEPAL, por favor. Aquí adelante. Gracias.
Sí, muchas gracias y muchísimas gracias a cada uno de los panelistas porque realmente las presentaciones creo que ayudan a que compartamos un volumen de información muy amplio, muy complejo y como hemos dicho a lo largo de esta sesión, donde los tiempos se nos vienen encima. Solamente dos comentarios, uno que tiene que ver con lo que cerraba Margarita y lo que comentaba la consejera, asesora en primer lugar. Yo creo que no es que no tengamos la perspectiva de género en los 17 objetivos. La tenemos y creo que a partir del informe del High Level Panel, del cual Gisela, que nos acompaña, formó parte, está muy presente el mandato hacia la transversalidad. Creo que eso está en palabras, está en la apertura tanto del informe del High Level Panel como del borrador que estamos manejando con los 17 indicadores, con los 17 objetivos. Lo que no está tan claro, y creo que es el desafío de esta comunidad que hoy estamos acá reunidos, es cómo vamos a instrumentar en metas y en indicadores esa transversalización. Porque los que estamos hoy acá sentados, en nuestra gran mayoría, somos funcionarios de institutos de estadística, expertas en género desde la academia, funcionarias de los mecanismos para adelanto de la mujer y probablemente nadie pueda dudar de nuestros conocimientos en estadísticas de género. No somos expertas en agua, a no ser Gisela, o en bosques o en medio ambiente, no somos expertas en seguridad en las ciudades, no somos expertas en las otras 16 áreas de los objetivos, donde nos vamos a tener que transformar, si no en expertas, en las mejores interlocutoras de esos expertos. Ahí es donde tenemos, yo creo, el gran desafío, de que el objetivo que habla de acceso a agua y que habla de acceso a bosques, de alguna forma, no sé si contarán los troncos por su sexo, supongo que no caeremos en esos errores, pero que lo que sí vamos a tener que ver es, como decía Margarita, cómo se apropian hombres y mujeres de esos bosques, cómo se benefician de el acceso al agua, cómo el objetivo de ciudades seguras, que nos tiene especialmente preocupados, tiene una dimensión de género absolutamente incorporada. Ahí está nuestro desafío y el desafío de nuestros colegas expertos en agua, bosque, seguridad y empleo decente, ¿no? Que es otro que vaya si tiene que tener perspectiva de género. Entonces, la verdad es que me preocupa bastante poco el objetivo 5, en comparación con los otros 16, ¿no? Es decir, está muy bien el objetivo 5, muy específico, todas seguro sabemos mucho de eso y nos vamos a poner muy de acuerdo en cómo medirlo. Ahora, los otros 16 hoy me preocupan muchísimo más porque tenemos que ser capaces de dialogar con esos otros 16 grupos de expertos donde algunas tendremos conocimiento o tendrán conocimiento específico y en otras áreas no tanto. Lo segundo que quería comentarle a Gabriel Rivera es solamente la tenue preocupación con lo que yo sé que son negociaciones sumamente difíciles. Gabriel, en esto no estoy para nada dejando de ver el gran trabajo que hacen la presidencia, la Cancillería en cada una de las negociaciones. Solamente que nos gustaría que las mujeres no quedaran en la misma desagregación en las que pedimos desagregaciones de grupos vulnerables. Las mujeres tienen que ser visibilizadas no como un grupo más o no como mujeres y grupos vulnerables. Porque en la desagregación que tú planteas antes de territorio también tiene que haber desagregación por sexo y en cada grupo vulnerable tiene que haber no solo desagregación por sexo sino análisis de género. Pero para los que no caen en grupos vulnerables, también, por ejemplo, queremos autonomía económica. También queremos perspectiva de género en grupos vulnerables, fuera de grupos vulnerables. Es decir, el problema de visibilizar y hacer las desagregaciones por sexo y generar una posibilidad de análisis de género es parte de las... El informe lanzado en la reunión de septiembre en Nueva York.
Creo que Mujeres Indígenas en América Latina, dinámicas sociodemográficas en el marco de los derechos humanos, nos muestra una estimación importante sobre el número de mujeres indígenas, es un análisis sobre la última ronda censal. No me voy a extender sobre los detalles de la publicación, pero sí invito a todas y todos a verlo en la web de la CEPAL o del observatorio. Creo que nos permite sobre la información de 9 países, tener algunas estimaciones con algunos indicadores que nos permiten avanzar hacia las próximas definiciones de rondas censales y las propuestas que desde las mujeres indígenas y en el contexto regional y global deben hacerse. Gracias. Le voy a dar la palabra a Gladys Acosta y si les parece oímos a nuestros panelistas y abrimos otra ronda. Gladys Acosta, nuestra experta en la Muchas CEDAW. gracias. Bueno, en primer lugar, creo que el proceso del cual hemos hablado hoy día muestra claramente, una vez más, lo que es la complejidad de una discusión de carácter internacional. O sea, definitivamente uno tiene que saber que detrás hay una bambalina muy compleja de países que defienden determinadas cuestiones, otros que defienden otras, y hay que llegar a un mínimo común que siempre es bastante difícil y por eso la tendencia a tomarlo todo. Pero me gustaría explicitar que los convenios, los compromisos internacionales que están en los tratados internacionales, eso no se modifica, o sea, eso ya está. O sea, cuando por ejemplo se pone en el 5, en el de lograr la igualdad de género, que dicho sea de paso debería de ser igualdad de género y no equidad de género, la traducción debería ser igualdad en español, ahí queda claro que ponen, la primera es sobre discriminación, la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ya eso es la convención. Entonces, creo que hay que leer esto con una cierta clave. Estos son unos objetivos que tienen una temporalidad. No he escuchado cuál es la temporalidad de estos. Me gustaría saber, o sea, ¿cuándo se piensa que se quiere medir? O sea, los objetivos de la meta del milenio se dijo claramente que iban a ser el 2015, porque para la planificación uno tiene que saber, digamos, dónde, cuándo es que va a reportar. Y lo otro es que de lo que se acuerde, evidentemente, entiendo así lo de los países, porque este es el concepto de la progresividad. O sea, ¿por qué se dice que las metas tienen que tomar en consideración las capacidades de los países? Porque hay un tema de progresividad, sobre todo en derechos de carácter, digamos, económico, social, y ahí diría y cultural, pero a Margarita diría, no hay que preocuparse en el sentido que hay otros instrumentos que tienen que seguir jugando, que son universales y que tienen una validez y los estados tienen ya una responsabilidad asumida. Esto es una mirada, una agenda global hiperpolítica de acuerdo internacional de los estados para un periodo determinado. Entonces, por esa razón. Pero me gustaría escuchar un poco más de ustedes, ¿no? Esta periodicidad, o sea, ¿para cuánto tiempo, en cuánto tiempo nos estamos comprometiendo a esto? Gracias. Muchas gracias, Gladys. Vamos a empezar por Gabriel, luego Diana, Francesca y Margarita, y abrimos otra ronda de preguntas porque todavía tenemos afortunadamente tiempo. Gracias. Magali, sí es un tema, es muy delicado de repente escoger muy bien las palabras. Buscar la transversalidad de género, y como lo dijo también Lucía, no solo se trata de desagregaciones, obviamente, se trata también de visibilizar, y en ese sentido, al menos desde la perspectiva mexicana, sí se buscó indicadores específicos que fueran para el tema de género, sobre todo, quizás son los temas más comunes, y a lo mejor hay que ampliar la visión para no quedarse siempre en los mismos. Pero obviamente los indicadores que se vieron fueron para educación, fueron para salud, fueron para trabajo, fueron para inclusión financiera. Quizás hay que ampliar más para nuestra visión para pensar en algunas otras áreas donde valdría la pena. Bueno, también está el de
sociedades pacíficas y seguras, ¿no? El tema de la violencia a las mujeres, que son temas como muy comunes, pero a lo mejor para ampliar mejor nuestra visión tendremos que estar pensando en otros indicadores, sobre todo el de medio ambiente, que en el tema del medio ambiente, ya no digamos el de la cultura, porque el tema de la cultura, como es un tema abstracto, es intangible, es muy difícil de medir. También nos metimos en una reflexión de qué tipo de indicadores de cultura podríamos nosotros meter a la discusión. Y no es fácil encontrar gente que sepa estadística y que además esté interesada en el tema de la cultura. Y que además te plantee formas de cómo medir temas sobre la cultura. O sea, no nos podemos quedar solamente en número de bibliotecas y número de libros leídos al año. O sea, yo creo que tenemos que estar pensando en algo mucho más elaborado, pero sí hay una pobreza en el discurso y por lo menos en la gente que está discutiendo estos temas, no está contemplando el tema de la cultura, sin duda. Sobre las metas diferenciadas, que es el tema con el que cerré, sí genera polémica. A mí me preocupa un poco porque si hoy lo vemos, yo mencioné el tema de mortalidad materna. México, como todos los países en vías de desarrollo, estaba comprometido a disminuir en 3/4 partes la mortalidad materna. A la fecha, al año 2013, bueno, tenemos una buena noticia parcial, pero mala noticia es que no vamos a poder cumplir, como la mayoría de los países de América Latina y del mundo. O sea, México al año 2012, todavía no he hecho el cálculo a 2013, pero el año 2012 sí me lo aprendí. México había disminuido en 52% la razón de mortalidad materna. Comparándolo con el promedio mundial, solo había reducido 45% a nivel mundial, y a nivel América Latina solo en un 42%. Entonces sí estamos muy rezagados. Ayer me avisaron de Secretaría de Salud que el próximo lunes publican la nueva cifra de razón de mortalidad materna para 2013. Y dentro de la mala noticia, que es que no se ve muy difícil cumplir con mortalidad materna porque la meta está en 22.2. Para 2012 el indicador está en 42.3. La buena noticia es que después de 10 años, prácticamente un estancamiento donde solo se disminuía en un 2% en promedio anual, de 2012 a 2013 va a disminuir en un 9.8%, casi un 10%, lo cual llama la atención, y yo lo atribuyo a las siguientes razones. Una, que se acerca el periodo de cumplimiento, la fecha de cumplimiento, entonces genera mayor conciencia. Entonces hubo más presión de la sociedad civil, de las agencias de Naciones Unidas, qué sé yo. Inicia un nuevo gobierno, nos toca revisar el avance, hacer un corte de caja y empezar a hacer reflexiones sobre qué se hizo mal y qué se puede corregir. También el estar participando en elaborar los informes nacionales, participamos en una presentación nacional voluntaria en ECOSOC. El estar haciendo continuamente ese ejercicio de reflexión de por qué estamos en este punto y qué tenemos que hacer para acelerar. Empezar a analizar a nivel desagregado, al menos a nivel estatal. México puede desagregar razón de mortalidad materna a nivel estatal. Y empezar a analizar estado por estado, caso por caso, qué es lo que está ocurriendo. Porque finalmente la realidad nacional pues, no es homogénea. Entonces también hay que implementar estrategias focalizadas y no hacer pues dar tiros de escopeta. Entonces yo lo atribuyo a eso también, a esa necesidad de responder a la meta. Si ahora las metas son pues, una para cada quien, ¿cuál es la correcta? O sea, ¿cómo puedes definir una meta para 15 años, dentro de 15 años? Y no parecer demasiado o poco ambicioso, o de que te estás poniendo una meta fácil. O al mismo tiempo, bueno, finalmente, como yo en 2015 no lo voy a ver para 2030, yo no voy a estar en esto o en el gobierno 2030, pues les voy a poner una meta muy fácil, más bien una meta muy difícil, que podría ser muy popular, establecer una meta muy alta, ¿no? Finalmente nosotros no la vamos a tener, no nos vamos a ver, digamos, en el supuesto obligados a presentar la cifra final en 2030, porque va a estar otro gobierno, quién sabe quiénes van a estar, muchos de nosotros, quién sabe dónde estemos en 2030. Aquí mismo. Se nos vamos a estar dejando muy difícil, ¿no? Y entonces la decisión que tomemos ahorita va a ser muy importante
y probablemente va a generar polémica. Entonces, una forma de resolverlo se ha platicado a nivel regional, establecer metas a nivel regional en el marco de la CEPAL. Entonces, somos países con características muy similares, con retos muy similares, entonces podríamos establecer un convenio entre toda América Latina para establecer metas comunes. Bueno. Gracias, Gabriel. Perdona el tiempo, pero es para administrarlo, porque hay escasez. Como dijiste que había mucho. Diana. Muy rápidamente, Magali, te ofrezco una disculpa si di la impresión de que los temas de género no aparecen en los otros 16 objetivos en la propuesta. Sí aparecen y aparecen en la mayor parte de los casos de manera explícita dentro de los 169 metas que son parte de los 17 objetivos, ¿sí? El documento de transmisión incluso del Grupo Abierto de Trabajo a la Asamblea General dice explícitamente que el proceso de monitoreo de los ODS debe contar con información estadística desagregada por ingreso, género, edad, raza, etnicidad, estatus migratorio, discapacidad, localidad geográfica y otras características relevantes. Y, o sea, esto está explícitamente puesto al principio como prefacio, digamos, de los objetivos. Y dentro de cada una de las metas, dentro de las 169 metas, hay menciones específicas a la necesidad de contar con información desagregada por género y todas estas otras categorías. Entonces, sí está presente el tema de género de manera transversal en la formulación de las metas. El reto, y ahí agradezco a Lucía que me ayudó a responder la pregunta, el gran reto es cómo hacemos efectivo esto con información, con indicadores que efectivamente nos permita dar seguimiento puntual a esta intención, ¿sí? Entonces, por eso es que lo planteé como un gran tema, porque en este contexto, digamos, de discusión sobre estadísticas e indicadores, creo que es un reto muy fuerte que tenemos y que Lucía lo planteó de manera muy clara. Yo estoy totalmente de acuerdo con la percepción de nuestra colega aquí, en el sentido de que la mayor aportación que hicieron los ODM a la discusión fue el fortalecimiento estadístico y el poner en evidencia la necesidad de contar con mejor información comparable, información robusta, etcétera. Y creo que tenemos una gran oportunidad en este momento para volver a llamar la atención sobre la necesidad de invertir en serio en el fortalecimiento institucional de las oficinas de estadísticas, de los sistemas de estadísticas a nivel nacional y en la infraestructura necesaria para dar monitoreo a los ODS. Y termino rápidamente con una pequeña reflexión sobre la pregunta de Gladys. ¿Cuál es la periodicidad de estas metas? En la discusión tal y como se ha dado en este momento, el punto de referencia ha sido siempre 2030. Entonces, aparentemente estamos hablando de una agenda para los próximos 15 años. Esto es un tema todavía de discusión y de negociación, es decir, cómo va a ser presentada al final el próximo año en septiembre de 2015, no sabemos, es muy probable que sea una meta para 15 años, pero está abierto todavía a discusión. Y ahí yo quiero también decir que tienes muchísima razón cuando dices los ODS no son la Agenda de Desarrollo de Naciones Unidas. Son un conjunto de indicadores que hoy están siendo visibilizados, discutidos, etcétera, pero igual que dijimos con los ODMs, ¿sí? La Agenda de Desarrollo de Naciones Unidas incluía a los ODMs, ¿sí? La Agenda de Desarrollo de Naciones Unidas es mucho más amplia, hay una gran cantidad de convenciones y de acuerdos ya firmados por gobiernos, ya establecidos, etcétera, y es en ese contexto que los ODS se insertan. Hay de hecho un ejercicio en este momento solicitado explícitamente por los co-chairs del grupo abierto de trabajo. Hay un ejercicio que estamos haciendo para
identificar cuáles son las metas y las áreas que aparecen en los ODS en donde ya hay compromisos intergubernamentales, en donde ya hay convenios que están firmados. Porque no nos vamos a inventar otra vez el agua tibia, es decir, hay un montón de cosas que están ya firmadas, avanzadas, etcétera, y esta es una manera, los ODS, igual que fueron los ODMs, es una manera de empaquetar nuevamente un conjunto de prioridades a las cuales queremos llamar la atención a los próximos años. La discusión en esto es mucho más larga, pero ya aquí me callo. Muchas gracias, Diana. Francesca, por favor. Cortita. Both English, so both Diana and Gabriel, I think, addressed some of the points that were for discussion. I would like just to add a couple of things. Stressing the needs for data that are better disaggregated. That's one of the priorities for us as the statistical community. We know that coming up with data that are only representative of the national level as an average, it's not very useful for policy design, implementation, and monitoring. At the same time, it's quite a challenge at the national level, regional and international level, because at the end of the day, we are really dealing with a certain type of data sources. So sometimes just producing data disaggregated by sex and age group can be a challenge. Now we are thinking of disaggregating each of the 500, 1,000, depending who you ask, indicators by age, sex, and specific subgroup of the population. We are looking at persons with disability, we are looking at ethnic groups. Apparently, I didn't even remember, but there is even a mention on level of income. So if you put all these things together, I mean, that's my concern. I understand Lucia's concern. From the statistical perspective, it's really how we are going to generate all this level of disaggregation, knowing that in some of these dimensions, there is not an international definition. We have not agreed yet on how to measure persons with disabilities, just to give an example. And then the other, the reality at the country level in terms of collecting the information, we are really looking at household-based surveys in most of the cases. So we should really try to invest on administrative records and opening up to other forms of data sources if we are seriously trying to be able to provide all this huge amount of data that will be required to properly measure and monitoring this new agenda for development. Thank you. Gracias, Francesca. Margarita, por favor. Alejandra, gracias por mencionar lo del informe. Claro que sí. Mirna mencionaba al comienzo los avances y las buenas prácticas. Yo creo que de estas alianzas estamos todos muy contentos. Por supuesto, Gladys, no espero que ahora también se ponga cultura en el subtítulo, pero debemos de tenerlo como adelante, porque para mí no es tan intangible la cultura. Si yo pierdo mi lengua, dejo de ser indígena. Y las lenguas se están perdiendo, las estamos perdiendo. Y las estamos perdiendo frente a la televisión, las estamos perdiendo frente a los medios de comunicación, las TICs, que las necesitamos, pero si no hay una política afirmativa clara de las lenguas como parte indisoluble de la forma, de la identidad del ser indígena, lo perdemos. Entonces, esa era un poco mi preocupación. Muchas gracias, Margarita. Como pueden ver, el trabajo de las Oficinas Nacionales de Estadística y de los mecanismos para el adelanto de las mujeres debe de intensificarse. No tenemos otra alternativa. Tenemos que trabajar en el fortalecimiento tanto de las Oficinas Nacionales de Estadística, que a la luz de lo que dice Francesca, pues van a tener que generar un conjunto muchísimo más amplio de indicadores con más perspectivas insertas en ellos y con los niveles de desagregación que se requieren para poder impulsar la agenda post-2015 de una manera
regular, sistemática, muy pertinente y muy precisa. Y por supuesto, los mecanismos para el adelanto de las mujeres tienen la gran tarea de contribuir con los 17 indicadores. Los ministerios tienen que tener expertos en indicadores con perspectiva de género en el ámbito de sus responsabilidades. El que ve medio ambiente, el que ve desarrollo productivo, el que ve disminución de desigualdades, el que ve el territorio, el que ve el agua, el que se ocupa todos los temas, toda la agenda de la política pública tiene que decir cómo vamos a ir reduciendo las brechas de desigualdad y cómo vamos a ser incluyentes, cómo vamos a ser, vamos a tener enfoques multiculturales, visiones de interculturalidad. El trabajo está interesante, ¿no? Y qué bueno que tenemos la oportunidad de entender la dimensión de los retos para poder organizar la producción de la información y el análisis y el uso de esos datos en indicadores que sirvan para monitorear la política pública. Y un punto que no quisiera obviar aquí, aunque estoy segura que en la sesión final de la tarde lo vamos a tocar, es la estadística no es un gasto, es una inversión necesaria para poder avanzar como sociedades. Quien lo vea como un gasto y quien ande contando los 3 cacahuatitos que se necesitan para una encuesta, pero la estadística, los sistemas de información tienen que aprender que los registros administrativos son el futuro de los países para tener información buena, bonita, barata y en línea. Y no hemos avanzado y realmente hemos desperdiciado la oportunidad porque lo sabíamos hace 10 años, no hemos avanzado en consolidar registros administrativos con todas las perspectivas cuando se están aplicando las políticas. Esa es una de las más claras áreas de oportunidad que tenemos en los países para que la información se traduzca en información útil. Le voy a dar la palabra a Paz y ya cerramos porque el tiempo se nos acabó. Paz. No, pues perdón porque ya estamos sobre el tiempo, pero realmente no quería dejar pasar la oportunidad después de oír a Mirna y a Margarita, porque me trajo rápidamente su presentación. Ella mencionó que han estado pues de manera muy constante la presencia de las mujeres indígenas con una demanda muy enfática en por qué debemos estar muy atentas a que todas las fuentes de datos tengan una visión, una perspectiva de identidad cultural vía precisamente las lenguas y la pertenencia indígena. Y quiero decir esto por una razón que nos lleva a cómo empezamos estos encuentros. Estos encuentros, cuando hace 15 años iniciamos nuestro proceso y en la tarde vamos a ver un poco más de este recorrido, hablábamos de trastocar, muy tímidamente usábamos el verbo trastocar, la producción de información estadística. Fíjense ustedes, no hablábamos de revolución todavía de datos porque estábamos muy conservadoras. Y cuando decíamos trastocar las fuentes de datos y la producción, la forma en que se produciera, porque estábamos reaccionando ante una oleada que se vino después de Beijing, de la conferencia de Beijing, de que lo que necesitábamos eran indicadores. Y hay una producción enorme, si ustedes revisan, de literatura que se dedicó a proponer indicadores, conceptualmente indicadores de género, pero que no tenían un sustento en la producción estadística. Eso lo pueden constatar en la literatura. Y entonces, cuando iniciamos este proceso con Guadalupe Espinosa, lo que decíamos es que tenemos que
irnos a todas las fuentes de datos para que todas desagreguen la información por sexo. Ese era el mínimo. Yo estoy adelantando algo de lo que voy a presentar en la tarde, pero es que tiene que ver con lo que dijo Margarita, y es, si queremos esa perspectiva, tenemos que irnos a todas las fuentes, no solamente a los censos. Todos los registros administrativos, y lo decíamos hace varios años, deberían tener la identificación, sea pertenencia, sea lengua indígena, pero tenemos que empezar por ahí si realmente queremos hablar de que esa perspectiva esté integrada. Y bueno, es algo que quería decir haciendo el paralelo. Muchas gracias. A Guadalupe le voy a dar un minuto en distinguiendo que ha sido decana de todas, de muchas bueno, de mis nosotros. canas me dan el derecho, pero nada más simplemente porque yo creo que es un trabajo muy específico para los organismos internacionales, más que nada estratégico. Es una cuestión de cómo van a caminar de aquí en adelante, y más que nada insistir en que hay muchas encuestas que no se han analizado y que en esta estrategia que ustedes están armando para el futuro, por favor, o sea, yo tengo ya 15 años oyendo cómo se han instrumentado las clasificaciones, los cuestionarios, la metodología de uso del tiempo. Y he visto tan pocos análisis que verdaderamente es algo en el que ustedes tienen que poner mucho énfasis en el uso de la información. Ya estamos muy refinados en clasificaciones, en muchas cosas. ¿Qué información se usa, no? ¿Y qué análisis hay? Y luego insistir también en los registros administrativos, porque ahí hay otra estrategia muy importante, porque lo que sucede es que en nuestros países los registros que pueden estar amarrados de un sector a otro sector están desarticulados. Si vemos, por ejemplo, los importantes registros de salud y los importantes registros de la administración de la justicia, que están desamarrados y son fundamentales para hacer un seguimiento de la violencia contra las mujeres. Entonces, como que esos dos aspectos de cómo amarrar sectorialmente y cómo formular y cómo estimular el análisis, por ahí tienen que ir las estrategias internacionales. Gracias, María. Muchas gracias, Guadalupe. Yo creo que van a ser temas que vamos a profundizar en la tarde. Quisiera agradecerle a Gabriel, a Diana, a Francesca y a Margarita su presencia en este panel y decirles que conforme a lo que me instruyó Ricardo Rodríguez, son las 13:39, les regalo un minuto de nuestro tiempo. Muchas gracias.